El día de hoy vamos a trabajar con problemas de optimización. Dentro de las matemáticas, sobre todo dentro de las áreas de aplicación de las matemáticas, los problemas de optimización llevan una gran parte de área de estudio. Tan es así que se tiene toda una rama para estudiar problemas de optimización. Y hay diferentes tipos de optimización. Optimización, la principal división sería optimización lineal y no lineal. En nuestro caso, nosotros hablaremos de optimización no lineal para funciones de una o dos variables, ¿de acuerdo? Que en realidad lo vamos a reducir a problemas de una variable. ¿Cuál es la estructura de un problema de optimización para que nos demos idea de qué estamos haciendo? Un problema de optimización tiene una función objetivo de una, dos o más variables, ¿de acuerdo? Sale, tiene una función objetivo, de la cual deseamos resolver uno de dos problemas, ya sea obtener su máximo, es decir, maximizar la función objetivo o minimizar la función objetivo, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Bueno, si tiene un intervalo abierto y en los infinitos no está acotado o tiene puntos de indeterminación, bueno, pues esta cosa se puede hacer infinito o menos infinito en algún momento, ¿de acuerdo? Lo que se hace es que se le colocan una serie de restricciones. Esas restricciones o ese conjunto de restricciones se colocan como condiciones de la función. Entonces siempre se dice que la función está sujeta a y el conjunto de restricciones. Este conjunto de restricciones pueden ser igualdades o desigualdades que afectan a la función, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos aquí es un conjunto de funciones g, ¿de acuerdo? G1, que depende de nuestras variables, que puede tener sentido en tres formas, una igualdad, un mayor igual, un menor igual, ¿sale? Mayor estricto, menor estricto, y debe de ser igual a una constante arbitraria, generalmente cero, ¿de acuerdo? Y aparte pues, se le pueden meter algunas otras condiciones de no negatividad, condiciones de que deben de ser enteros, etcétera, ¿sale? Parece muy complicado visto de esta forma. Sin embargo, eh, para nosotros en cálculo, la idea es identificar quién es la función objetivo, cuáles son las restricciones y a través de las restricciones transformar esta función de varias variables en una función de una variable. ¿Por qué una función de una variable? Porque a una función de una variable le podemos calcular su máximo o su mínimo. Todo está en el planteamiento. Y entender el planteamiento es lo que nos va a ayudar a resolver este tipo de problemas. ¿De acuerdo? Con esto en mente, donde tenemos que identificar quién es la función objetivo, ¿sale? Y cuáles son las restricciones que intervienen, ¿sale? Con eso en mente podemos empezar a trabajar con problemas de optimización. Si nosotros logramos esta estructura, tendremos un gran pie hacia adelante en lo que van a ser problemas de optimización a futuro. ¿De acuerdo? Creo que ustedes no llevan optimización lineal, pero en algún momento les ha de servir. Optimización, por ejemplo, se ve en cálculo vectorial, cuando ven multiplicadores de Lagrange, si es que llevaron cálculo vectorial o lo están llevando. En fin, em, lo que tenemos aquí son algunos ejercicios, ¿de acuerdo? Por ejemplo, empecemos con el ejercicio 4. Ejercicio 4, página 337, y nos dice, la suma de dos números positivos es 16. Suma igual a 16. ¿Cuál es el menor valor posible? El menor valor posible
De la suma de sus cuadrados. De la suma de sus cuadrados. Ok, perfecto. Bueno, casi apunté todo el texto. Entonces tenemos dos números cuya suma es 16 y queremos el valor menor posible de la suma de sus cuadrados. Primero, hay que definir los nombres de los números. ¿Qué nombre les ponemos? Realmente pueden ser lo que quieran, ¿de acuerdo? Ok, tradicionalmente les pondríamos A y B, M y N, X y Y. Vamos a ponerle P y Q. Ahí está. P más Q es igual a 16. Y queremos que esto sería la suma, esto sería lo que nos dice de acá. Y queremos que el valor menor posible sea que P cuadrada más Q cuadrada sea el valor menor posible. Eso es básicamente lo que nos está diciendo, traduciendo las frases en matemáticas. Bien, en este caso, lo que buscamos es que esta expresión sea un mínimo. Ah, bueno, ya empieza a lucir esto, porque la función objetivo es aquella que queremos maximizar o minimizar. Entonces, en este caso, estamos hablando de una función que depende de P y Q, cuya expresión es P cuadrada más Q cuadrada. Y lo que queremos es minimizar esta expresión. Luego, entonces, esta expresión de aquí es la función objetivo. Esta función objetivo depende de dos variables porque no tenemos control sobre los números. Sin embargo, tenemos una restricción, ¿sale? Sujeta a, ¿cuál es la restricción? Que la suma P más Q es 16. Observen cómo la restricción nos da una igualdad, ¿de acuerdo? Bien, lo que vamos a hacer es utilizar la restricción para simplificar la función, porque ahorita corresponde a una función de dos variables, ¿sale? Si simplificamos, si ocupamos la restricción para simplificar la función, el objetivo es transformar esa función de dos variables en una función de una sola variable, ¿de acuerdo? Por ejemplo, despejando Q de la restricción, tenemos que Q es igual a 16 menos P, ¿de acuerdo? Ahora bien, y sustituyendo en F, tenemos que esta función F, ¿sale? Esta función F, el minimizar F, que es P, Q igual a P cuadrada más Q cuadrada, se transformaría en P cuadrada más 16 menos P al cuadrado. ¿De acuerdo? Bueno, esta función, esta expresión que tenemos aquí, ¿sale? Ya nada más depende de una variable, P. Pero el objetivo es el mismo, minimizar esta expresión, ¿de acuerdo? Y la ventaja de que esté escrito así, f de p igual a p cuadrada más 16 menos p al cuadrado, es que si nosotros buscamos máximos y mínimos a esta función que solamente tiene una variable, podemos hacerlo, porque tenemos toda una teoría de detrás de cómo calcular máximos y mínimos. Tenemos que buscar el punto crítico, ¿de acuerdo? Que son nuestros candidatos a máximos y mínimos, y después aplicarle algún criterio para ver cuál es el máximo, si es un máximo, es un mínimo y en qué valor.
Y una vez que encontremos P, sustituiremos aquí para encontrar Q y habremos terminado. Bueno, ¿cómo calculamos un máximo y un mínimo en una función de manera arbitraria? Hay dos formas. El primero, ¿sale? Es, el primer paso sería calcular la derivada. El segundo paso sería encontrar los puntos críticos. El tercer paso sería calcular la segunda derivada. Y el cuarto paso, ¿sale? Evaluar la segunda derivada en los puntos críticos. Si es mayor que cero, es una concavidad hacia arriba y entonces f en xc sería mínimo, ¿sale? Si la segunda derivada evaluada en xc es menor que cero, estaríamos en una concavidad hacia abajo, sería una cúpula. Entonces la función evaluada en xc sería máximo. Y este sería el paso para calcular un máximo, un mínimo para esta función. Buscamos un mínimo, entonces tenemos que encontrar un punto crítico que cumpla con esta regla. Que la segunda derivada evaluada en el punto crítico sea menor que, no sea mayor que cero para que sea un mínimo. ¿De acuerdo? Ok, bueno. Antes de empezar a trabajar con la función, podemos quizás desarrollar el binomio como se sientan más cómodos o pueden derivar desde aquí. Ahí sí ya es al gusto del cliente, ¿de acuerdo? No sé, me cuesta trabajo me cuesta trabajo el álgebra. Yo creo que voy a derivar desde aquí este cuadrado aplicando la regla de la cadena correspondiente. Entonces la derivada sería 2p más 2 por 16 menos p. Y la derivada de 16 menos p es menos 1. Entonces eso sería la derivada. Bueno, vamos a simplificarla porque esto sería 2p más 32 menos 2p. Ah, pero voy a multiplicar por menos, ¿verdad? Ah, uy, ya me había asustado. Por menos, entonces sería, el primero sería menos y el segundo sea más. Es decir, la derivada nos daría 4p menos 32. Ya encontramos la derivada. Así se ve algo que pueda resolver. Así todavía como que se veía medio rara. Pero aquí sí ya se ve algo que podamos resolver. Y lo que tenemos que hacer entonces es agarrar la derivada, f', e igualarla a cero porque pues aquí se terminó el paso. Aquí terminamos el paso 1, ¿de acuerdo? Ya. Ese fue nuestro paso 1. El paso 2, que lo estamos iniciando, ¿sale? El paso número 2 es encontrar los puntos críticos, es decir, 4p menos 32 igual a 0, 4p igual a 32, p igual a 32 sobre 4, entonces p igual a 8. Este es el punto crítico. Ya con eso terminamos el paso número 2. ¿Sale? El paso número 3, derivar la derivada. Entonces la derivada nos daría la segunda derivada con respecto de p. ¿Sería derivar esto? Nos da 4. Ok, nos dio 4. Está bien. No me voy a quejar. Total, fue sencillo sacar la segunda derivada. Y el paso número 4, hay que evaluar la segunda derivada en el punto crítico. El punto crítico fue 8. Ah, caray. ¿Cuánto es? No tengo P. Significa que la segunda derivada es una función constante que siempre vale 4, no importa el valor que sustituya. Ah, pues esto es 4. Y luego me dio 4, pero es que no sustituí. Se siente medio feo eso de no sustituir la P, pero pues no hay P, no hay nada que poner. Ahora,
el criterio que tenemos aquí no se preocupa si sustituiste o no. Nada más te dice, revisa cuál es el resultado. Pero no sustituí, no importa, dio 4. 4 es mayor que 0. Eso significa que la función evaluada en el punto crítico es mínimo. Ah, perfecto. Que P valga 8, ¿sale? El hecho de que P valga 8 nos asegura que la función tiene un mínimo cuando P vale 8. Entonces, el mínimo se encuentra cuando P es igual a 8. Y muchas veces tendemos a concluir aquí, pero eso es incorrecto, ¿de acuerdo? Nos emociona que ya encontramos el mínimo porque pues, era lo que nos pedía, pero en realidad la pregunta completa es ¿cuál es la suma? ¿Sale? Encontrar dos números que sumados den 16 y que la suma de sus cuadrados sea el menor valor posible. Ya encontramos uno, nos falta el otro. Ah, bueno, es que tenemos que sustituir aquí. Vamos a llamar a esta ecuación carita feliz. Ahí está. Bueno, parece paleta payaso más bien. Entonces, aquí hay que darnos una pausa. Todavía esto no. Entonces, sustituyendo P igual a 8 en carita feliz, tenemos que Q es igual a 16 menos P y por lo tanto Q es igual, bueno, aquí ya no es P, aquí sería 8. Q es igual a 8. ¿Ok? Entonces, ahora sí, la conclusión es los valores 8 y 8 hacen que 8 más 8 sea 16, P igual a 8, si quieren Q igual a 8 para que no sientan que están poniendo los números muy desnudos, ¿sale? Hacen que 8 más 8 sea 16 y que 8 al cuadrado más 8 al cuadrado, o f de 8, 8, igual a 64 más 64, 128, ¿sale? La suma y hacen que esto, lo cual es la suma de sus cuadrados, sea mínima. ¿De acuerdo? Esto es el resumen ejecutivo, ¿de acuerdo? Así de, miren, eh, el problema que nos encargaron en la empresa fue este y las conclusiones a las que llegamos es esta. Oye, pero necesitamos el antecedente. Ah, pues todo esto es el antecedente. ¿De acuerdo? Es el anexo técnico que se coloca. Pero esta es la presentación de sus resultados. Y la presentación de los resultados, pues depende de la forma de expresarse y de presentar los textos de cada quien. Ahí sí depende mucho de cómo estén acostumbrados a hacer eso. Pero es importante que se acostumbren a dar una carátula donde presenten los resultados de su trabajo y otra donde tengan el anexo técnico. Aquí es un desastre, por cierto. ¿Sale? Habría que acostumbrarse a darle más orden al anexo técnico, pero la presentación de los resultados explicando qué hicieron y qué conclusiones obtuvieron es importante. Es generalmente lo primero que se debe entregar en una junta o en una reunión. Mm, Parece que no tiene nada que ver con matemáticas, pero pueden utilizarlo de práctica. La idea es que ya obtuvimos el mínimo y ese es el resumen. No sé si tengan dudas hasta aquí o preguntas. Ah, caray, no pensé haberlos dormido. Qué rápido soy. Todo bien, profe.
Ok, a ver, hagamos uno más entretenido. Dice el ejercicio 10, pues total. Dice ejercicio 10. La rapidez en miligramos de carbono sobre metro cúbico sobre hora en que la fotosíntesis tiene lugar para una especie de fitoplancton está modelada por la función P igual a 100i sobre i cuadrada más i más 4, donde i es la intensidad de luz, medida en miles de pie candela. ¿Para qué intensidad de luz? La rapidez en que la fotosíntesis tiene lugar para la especie de fitoplancton es máxima. Ah, caray. Necesitamos un máximo ahí. Bueno, no deja de ser un problema de optimización, ¿de acuerdo? Maximizar P es nuestra función objetivo. FO es una forma de escribir función objetivo para flojos. Función objetivo. Pregunta, y ustedes deben de saber lo mejor que yo espero. ¿La intensidad de luz puede ser negativa? Así de, ustedes tampoco tienen idea. Ok, perfecto. Si va en dirección contraria, creo que sí, ¿no? No sé, ¿Sería como falta de luz? no sé, eso se los pregunté a ustedes. ¿Por qué me lo preguntan a mí? Yo, honestamente, yo supondría que no. A ver, intensidad es con S, ¿verdad? Intensidad de luz, intensidad de luz, Wikipedia. A ver, equivale a lumen sobre metro cuadrado. El lux equivale a lumen sobre metro cuadrado. Ok. No dice si va en valor absoluto. No. Yo supondría que tiene que ser mayor que cero. No, no sé si haya. ¿Cómo sería una luz negativa? No sé, yo supondría que cero sería el valor más pequeño de luz. Pero bueno, esa sería una pregunta para sus profesores de física. Espero que tengan uno y le pregunten. En fin, bueno, al final del día, no sé por qué terminamos preguntándonos eso, pero es bueno hacerse preguntas. Tenemos que seguir estos 4 pasos, la derivada, puntos críticos y demás. Esta va a ser un poquito teórica, el resultado, pero bueno. Empecemos con el paso 1. Paso 1, nuestra derivada. Entonces queremos derivar P con respecto de I, ¿sale? Y eso sería la derivada con respecto de I, de 100i sobre I cuadrada más I más 4. Eso hace que la función de arriba sea 100i. La función en la parte de abajo, generalmente la llamamos g, es I cuadrada más I más 4. La derivada de la expresión de arriba es 100. La derivada de la expresión de abajo es 2i más 1. ¿Sale? Luego es la función de abajo por la expresión de arriba. Eso sería 100 i cuadrada más i más 4. Menos la función de arriba, que es f. Sería 100i por la derivada de la función de abajo, que sería 2i más 1. Todo esto entre la función de abajo al cuadrado. Sale. Ya obtuvimos la derivada. Vamos a simplificarlo. P' de I va a ser haciendo el producto de 100 por
por todo esto nos daría 100i cuadrada más 100i más 400 menos multiplicando este por este y por este nos daría menos 200i cuadrada menos 100i. Todo esto sobre i cuadrada, aquí me falta un cuadradito, más i más 4 al cuadrado. O simplificando, y la idea de simplificar es porque después tenemos que resolver estas cosas, entonces se ve medio feo. Aquí podemos observar que este y este se reducen. Nos queda menos 100i cuadrada. Después podemos ver que este 100i con este 100i se cancelan. Y simplemente nos queda más 400 sobre i cuadrada más i más 4 al cuadrado. Ya. Esta es nuestra derivada. Paso 1. Sale ya. Paso 1. Paso 1 terminado. Perfecto. Paso número 2. Los puntos críticos, es decir, hacer la derivada igual a 0. ¿De acuerdo? Y eso significaría tener menos 100i cuadrada más 400 sobre i cuadrada más i más 4 al cuadrado igual a 0. Bueno, vamos a poder pasar multiplicando a este de aquí hacia acá sin problemas. Lo único que tendríamos que revisar es en qué valores de i esto se hace 0 para descartarlos de las posibles soluciones. Spoiler, esto nunca se hace 0. ¿Por qué? Eso será algo que revisaremos después de una pausa. Porque será una indeterminación. No, más bien no hay un valor real que hace que la expresión de ahí abajo sea 0.